Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí, profe, se lo escucha. Bueno, perfecto. Les voy a pedir a todos, por favor, que tengan la cámara abierta, que abran todos la cámara y que por una cuestión de asistencia coloquen el apellido, se renombren, por favor, pongan el apellido primero y el nombre después, para que podamos tomar asistencia. Bien. Bueno, perfecto. Le pido a los que no estén renombrados, por favor, el apellido adelante para que lleve el apellido y el nombre después. Todos aquellos que tengan la cámara apagada, enciendan la cámara, y todas las personas que tengan el apellido puesto adelante, atrás, el apellido adelante y el nombre detrás. Bien. Bueno, porque si no, no van a tener la asistencia. No, el que no tenga cambiado el apellido no va a estar con la asistencia puesta. Bien. Bueno, vamos a comenzar hoy, el día de hoy, con, o mejor dicho, vamos a continuar. Ayer dieron clase con el doctor Cabral Iberia y hoy lo que vamos a tratar de ver es la parte registración de sociedades. Les voy a pedir a todos que tengan, por favor, tener la ley de sociedades a mano. ¿Puede ser? ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar con el artículo 4, si mal no recuerdo, de la ley de sociedades. Bien. Vamos a ir con, perdón, el artículo es el 4, bien dicho. Bueno, lo que dice el artículo 4 es, este es muy sencillo, el artículo dice: el contrato por el cual se constituya o modifique una sociedad se otorgará por instrumento público o privado. Este artículo, bueno, no requiere mucha explicación, lo que les dice que lo pueden hacer por bien por un instrumento público o un instrumento privado, que sería la constitución de una sociedad a través de un escribano, por ejemplo. Lo importante de la registración viene a partir del artículo 5. El artículo 5 les dice: el acto constitutivo, su modificación y el reglamento, si lo hubiese, se inscribirán en el registro público del domicilio social y del registro que corresponda con asiento de cada sucursal, incluyendo la dirección donde se instalen a los fines del artículo 11, inciso 2. ¿Qué les quiere significar este artículo? ¿Alguien me lo puede explicar, por favor, si es tan amable? ¿Nadie tiene ganas de explicarme el artículo? ¿Nadie? ¿Nadie me explica qué significa este artículo? Bien. Bueno, en vista y considerando que nadie quiere explicar el artículo, lo voy a explicar yo. Lo que este artículo les quiere significar, que el acto constitutivo, es decir, ese acto en el cual ustedes van a constituir esa sociedad, lo que tienen que hacer es llevarlo al registro que corresponda, al registro público del domicilio social, y
pedir o peticionar la inscripción. Acá hay que hacer una distinción muy importante porque la registración societaria a partir de la ley 26.994, que derogó el Código de Comercio, los artículos 32 a 34 a 42, si no me falla la memoria, que previene el registro público de comercio, han quedado derogados. Esta derogación tuvo como característica fundamental un cambio de visión respecto de la función que tiene el registro. ¿Por qué? Porque a partir de ahora el registro lo que va a hacer es pasar de un control de legalidad como tenía antes a un mero control formal. ¿Por qué? Porque si bien se mantiene la obligación en el registro público del domicilio social del acto constitutivo de la sociedad y las modificaciones y el reglamento, y también les pide la inscripción de estos documentos en el registro público con de acuerdo a la sucursal, lo que van a ver ustedes es que el registro público de comercio ya no hace lo que hacía antes, que era un control de legalidad, sino que lo que hace ahora es una actividad de mero registro. Es un mero escritor. Esa es la gran característica que tiene ahora el registro. El registro no tiene más control de legalidad. Entonces, el artículo del Contralor que exigía el 6 y el 7 artículo de la vieja ley de sociedades ha quedado derogado. Con lo cual, ese es el punto fundamental que ha transcurrido a partir de la ley 26.994. Es decir, ha pasado de ser un ente que hacía el control de legalidad basado en el artículo 5, 6 y 7, perdón, y ahora lo único que hace es un mero controlador. Lo que la ley anterior decía, que si ustedes ven el artículo 5 no existe, específicamente es donde les decía la toma de razón. Es decir, el artículo 6 hablaba de una toma de razón. Y en este lugar, el nuevo artículo 5, de lo que habla, es justamente de la inscripción. Con lo cual se elimina el control de legalidad que el registro público, antes registro público de comercio, tenía, digamos, como función. Bueno, van a ver el artículo 6 que lo que le habla fundamentalmente es el plazo que tiene la inscripción, es que de 20 días del acto constitutivo, en que se presentará en el registro público para su inscripción, o en caso de autoridad de control. El plazo de contemplar el trámite será de 30 días adicionales, quedando prorrogado cuando resulte excedido por el normal cumplimiento de los procedimientos. Es decir, que tienen 20 días desde la inscripción y 30 días si tiene que ser prorrogado. De todos estos artículos, el más importante es, bueno, por supuesto, este que le acabo de explicar, que pasa el control de legalidad a un control, a un mero control, que es el artículo más importante. Y el más trascendental de todos los artículos es el 7, que habla de los efectos. Porque cuando uno les pregunta muchas veces en un examen cuándo una sociedad queda realmente constituida, todos dicen con la inscripción. Y la inscripción, mis estimados alumnos, en ningún momento la inscripción implica la constitución de una sociedad. Usted va a constituir la sociedad cuando hay un acuerdo de voluntades que deciden, o acuerdo de voluntades o una sociedad unilateral, depende de lo que usted quiera, va a pretender realizar esa sociedad. Es desde el momento constitutivo de la sociedad, pero no con la inscripción en el registro. La inscripción en el registro no da en ningún momento la posibilidad alguna de que sea constituida una sociedad. Lo que la inscripción genera o da a la sociedad es la regularidad.
van a ver ustedes que cuando nosotros hablamos de la inscripción y de la constitución de una sociedad, lo que pasa con una sociedad es que cuando está constituida regularmente comienza un camino. Y si a partir de la no inscripción, la sociedad comienza a tomar otro camino distinto. Es el camino que va a ser de las sociedades de la sección cuarta, que ya lo vamos a ver. Que son sociedades que antes se llamaban sociedades irregulares o de hecho, y hoy se llaman efectivamente sociedades de la sección cuarta. Son un tipo específico de sociedades y tienen como características, ya vamos a ver, algunas características específicas, algunas características que las distinguen del resto de las sociedades, pero este es un punto inicial, es decir, cuando las sociedades no son inscritas. ¿Por qué? Porque la inscripción, lo vuelvo a repetir, lo que otorga la inscripción es la regularidad, no es constitutiva de una sociedad. Acuérdense bien eso porque generalmente lo solemos muchas veces preguntar y todo el mundo dice una cosa distinta. Bien, vamos a Profe, el artículo 8, el artículo 9 no tiene mayor sustanciación, el 10 tampoco, lo pueden leer tranquilamente, no son artículos que les requieran mayor cuestión. El 10 lo que les dice es que la sociedad de responsabilidad limitada y las sociedades por acciones deben publicar por un día en el diario de publicaciones legales correspondientes un aviso que deberá contener la oportunidad de esa constitución, el nombre, la fecha del instrumento, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos ahora a referirnos a un artículo muy importante para las sociedades, que es este artículo 11. El artículo 11 es quizás el artículo, si ustedes quieren por decirle un nombre, el artículo medular que tiene la ley de sociedades. Yo necesito que ustedes entiendan muy bien qué significa este artículo 11, porque depende de gran éxito de la materia, que entiendan de qué se trata este artículo. Este artículo parece muy estúpido, pero es un artículo que se va a repetir en las sociedades como un elemento propio de cada una de las sociedades, y es el pilar angular de un montón de cosas que vienen después. A ver, les pido por favor, ¿quién quiere leer el artículo 11 primer completo, digamos? ¿Quién tiene ganas de leerlo? A ver, abran las cámaras, por favor, los micrófonos. Quien tiene ganas de leer, arranque. Ley de sociedades en mano, si no es imposible dar sociedades sin sociedades en mano. Leo, profesor. ¿Cómo no? Contenido del instrumento constitutivo. Artículo 11. El instrumento de constitución debe contener, sin perjuicio de lo establecido para ciertos tipos de sociedad, 1. El nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio y número de documento de identidad de los socios. 2. La razón social o la denominación y el domicilio de la sociedad. Si en el contrato constare solamente el domicilio, la dirección de su sede deberá inscribirse mediante petición por separado, suscripta por el órgano de administración. Se tendrá por válidas y vinculantes para la sociedad todas las notificaciones efectuadas en la sede inscripta. Detengo un momentito así, gracias. Espérenme un poquito que voy a explicar estos dos artículos. El primer artículo, el primer inciso, no requiere de mayor explicación porque no hay mucho ahí para explicar, ¿no? Pero vamos a detenernos en el segundo. El segundo habla de dos cuestiones. Les dice razón social o la denominación. Significa que podrían ser tomados como sinónimos o no. ¿Pueden ser tomados como sinónimos o no? ¿Qué opinan? No como, yo creería que no como sinónimo, sino que una cosa o la otra. Ajá, bien. Disculpen, tengo un desperfecto con la cámara, por eso no. Bien, no se haga problema. ¿Quién dice que podría ser que no? Perdón, ¿qué le da la pauta para interpretar eso? Que dice o. O, muy bien. El nexo o implica que no son lo mismo.
¿Y por qué no son lo mismo? Porque la razón social va a ir para las sociedades de interés o las comanditas por acciones, ya vamos a ver cuáles son las sociedades que tenemos después que son de este tipo, y las sociedades, las SRL y las sociedades anónimas que llevan lo que se llama la denominación social. Eso es fundamentalmente lo que tiene que ver. Bien. Esto tiene que ver fundamentalmente, si ustedes ven el nuevo Código Civil Comercial, les da las pautas específicamente cuando habla de las atribuciones que tiene que tener la persona jurídica, entre ellas es justamente la de razón social o denominación social. La razón social se integra con el nombre de uno o más socios de la sociedad que tenga responsabilidad subsidiaria, ilimitada y solidaria por las obligaciones sociales con el agregado del tipo social correspondiente. Y la denominación social está constituida por el nombre de fantasía, seguido de la sigla identificatoria del tipo escogido. Pirulo SRL, Juan Sociedad SRL. Esas serían las diferencias que hay entre denominación y razón social. Lo que es importante también que entiendan que no se tiene que confundir con el nombre de fantasía. ¿Por qué? Porque yo puedo ponerle a una sociedad, puedo ponerle Pirulo SRL, que realiza actividades comerciales de venta de margarita, y el negocio se llama La Margarita Enamorada. Nada tiene que ver la Margarita Enamorada con la razón, con la denominación, que en este caso va a ser Pirulo SRL. ¿Sí? Ojo con esto, porque esto parece una verdadera estupidez, pero cuando ustedes sean abogados y tengan que demandar, si ustedes demandan y demandan mal, les van a plantear una excepción de... ¿Me disculpan un segundito, por favor? Bueno, me colgaron, no sé quién llama aquí. Les van a plantear una excepción de falta de legitimación. Así que esto es muy importante. ¿Sí? Disculpe, como no tenemos en claro cómo es la cuestión de los horarios, no sé si hay que entrar a horarios, o sea, se entiende que sí, pero como hay alumnos que están esperando para ingresar, no sé si pueden hacerlo todavía o ya no. Yo puedo hacerlo, lo que pasa es que saben que yo les voy a pedir que traten de ser puntuales, porque encima el Zoom se corta y esto si no es un lío. Y a mí además me hacen perder. Yo les pido por favor que estén puntual a las 4 con la cámara abierta, porque si no es muy difícil dar clase y estar permanentemente abriendo y cerrando, que la gente se queda afuera, que la gente está adentro. Es por demás. Imagínense que es como un aula que entran y salen, y yo tengo que abrirle la puerta. Bien. Otra consulta, profe, disculpe que lo moleste. Respecto a lo mismo. ¿Cómo se va a tomar la asistencia? Porque la asistencia se toma automáticamente con un programa que está puesto en la computadora con los nombres. Por eso les pedí a todos que pusieran el nombre primero, se renombrasen, aquellas personas que han puesto el nombre y yo no alcanzo a ver el apellido, van a quedar sin asistencia. Por eso les dije, pongan primero, renómbrense, apellido adelante y nombre después. Los alumnos que estén, después tengo que quedarme, cuando termine la reunión les voy a tomar la lista. Les quiero avisar una cosa para que no haya problema, ahora que me acordé de esto. Todos los años pasa la misma cantinela. Yo ya no sé de qué manera decirlo a esto. La cátedra admite alumnos condicionados, pero no guarda la nota. Quiere decir que si usted llega, en este caso, a diciembre, y en diciembre no aparece en la lista que a mí la facultad me pasó con los alumnos que están en lista para que yo le pase la regularidad, nosotros no guardamos la nota. Yo termino el cuatrimestre y automáticamente paso al otro cuatrimestre y no tengo ni registro de los alumnos que no están.
Entonces, se los aviso de entrada para que todo el mundo lo sepa. El que no esté seguro que no va a poder aparecer en la lista al final, no pierda tiempo porque nosotros no guardamos la nota. No pierda tiempo, encárguese de rendir las materias anteriores. Ahora, usted me dice, nosotros queremos ir a escucharlo, a mí me parece bárbaro. Pero no me pidan que la cátedra guarde la nota porque somos muy poquitos docentes, son mucha cantidad de alumnos y es muy poquito el tiempo para todo lo que tenemos que hacer. Entonces es imposible que nosotros guardemos encima la nota. Entonces, los que estén como condicional, yo les puedo tomar asistencia, todo. Pero si ustedes llega a diciembre y no rindieron las que tienen que rendir antes, y las correlativas no van a aparecer en la lista, y cuando no aparezcan en la lista, yo no les voy a poder pasar la nota. No es de malo que uno no lo hace de malo. No hay lugar donde pasarle la nota. Y yo no me puedo, porque no tengo la vida asegurada, estar 20 años con la nota a usted dando vuelta. Imagínense que son casi 100 alumnos que tenemos por cuatrimestre, imagínense lo que yo el manejo de situación que tendría que tener, y no hay personal para eso. No hay personal. Yo prefiero hacer otras cosas. Con la gente que tengo que dedicarme a hacer otras cosas. Como por ejemplo, hemos iniciado este año lo que se llama el plan de tutoría, que lo habíamos implementado el año pasado. Creo que algunos de ustedes lo habrá leído. Acá hay gente que creo que debe estar reforzando la materia. Entonces, lo que estamos haciendo, implementando, es el plan de tutoría. Es decir, seguir a aquellos alumnos que han rendido la materia más de 3 veces mal, y nos demanda mucho tiempo porque es personalmente. Yo tengo que llamar a los alumnos personalmente y preguntarles y hacerles preguntas y hacerles seguimiento a dónde están. Entonces, imagínense que es complicado. Bueno, ¿quién estaba leyendo, por favor? Sí, sigo, profe. Bueno. La designación de su objeto, que debe ser preciso y determinado. Bien, deténgase ahí un momentito, por favor. Fíjense en una cosa. La designación del objeto que debe ser preciso y determinado. ¿Qué significa esto? ¿Alguien se anima a explicarme qué significa esto? ¿Por qué tiene esas dos palabras? Y tiene que determinar el tipo de objeto a que se va a dedicar la sociedad o empresa para delimitar, ¿no?, la actividad a la que se va a dedicar. Tiene que especificar la actividad en específico. Por ejemplo, compraventa de autos. No puede decir compraventa, ¿no? Bien, muy bien, estuvieron muy bien los dos, pero yo ahora les digo, ¿por qué? Porque eso no lo puedo determinar el año que viene cuando empiece la sociedad. Yo empiezo la sociedad hoy y digo, bueno, la sociedad va a determinar el objeto el año que viene. ¿Por qué no? ¿Por la seguridad de los terceros y a los socios? ¿Cuál sería el problema que tendrían los terceros? No sabrían bien... contrata con la sociedad, pero no tienen seguridad de qué actividad desarrolla, digamos. Profesor, ¿puede ser que la sociedad en principio va a responder solamente por el objeto que tiene, y si los administradores de esta sociedad actúan fuera de ese objeto van a responder personalmente? Esa es la razón de fondo por la cual usted tiene que tener el objeto cierto y determinado. Más allá de que en la práctica sería imposible que existiera una sociedad de este tipo, porque imagínense, como dijo acá el compañero Barraza, que usted va a contratar con una sociedad que no sabe si vende peras, si vende manzanas, si vende autos o si qué miércoles hace. Pero más allá de eso, que es por cierto correcto, la cuestión es, la razón última por la cual tiene que tener el objeto es justamente esta de poder delimitar la responsabilidad, que vamos a ver más adelante, de los administradores, de los representantes, cuando celebren un acto. Y además, hay otra cuestión más, que tiene que ver con el capital social. El objeto tiene que ver, se va a cortar, me parece que, bien,
Todos los años digo lo mismo y nunca lo hago. Lo que les dice es que lo que les estaba diciendo es que este objeto, ya lo vamos a ver ahora en un momentito más, tiene que ver con una cuestión del capital social. Ahora vamos a ver por qué. Por eso también tiene que ser preciso y determinado. Esto también es una pregunta que a veces uno les hace y les dice, bueno, ¿cómo tiene que ser el objeto? Cuando les hace una pregunta. Y me tira más o menos 65 preguntas al aire, respuestas al aire, y ninguna me dice las dos palabras clave. Las palabras clave son preciso y determinado. Si usted me dice más o menos, fijado, predeterminado, igualado, no sé, circunscribible, no sirve. La ley le dice dos, preciso y determinado. Y es necesario que ustedes sepan esos términos, ¿sí? Vayan marcándoselos, vayan adquiriendo vocabulario jurídico, van a ser abogados, y necesito que hablen con propiedad. Por eso les digo preciso y determinado. ¿Qué más, mi estimado? Seguimos. El 4. El capital social, que deberá ser expresado en moneda argentina, y la mención del aporte de cada socio. En el caso de las sociedades unipersonales, el capital deberá ser integrado totalmente en el acto constitutivo. Bien. 5. Espéreme, porque acá tengo que hablar mucho, largo y tendido. Bueno, yo necesito que me presten el 100% de la atención que tengan en este momento. Dejen de escribir, dejen de hacer todo y préstenme atención. Por dos cuestiones. Primero, porque lo que voy a explicar es una cuestión muy importante de la ley de sociedades. Segundo, porque es un tema que me gusta. Y tercero, que es un tema que siempre termino preguntando. Entonces, por única vez, sean vivos y sepan qué pregunta el docente. Esto es uno de los temas que siempre pregunto. He escrito sobre este tema también. Entonces, es recurrente que muchas veces pregunte sin darme cuenta, quizás, este tema. El capital social, en principio, voy a terminar de decirles la idea que estaba explicándoles antes, tiene que ver justamente con el objeto. ¿Por qué? Porque cuando yo hago una sociedad, si yo decido hacer una sociedad con Candela, con Federico y yo, nosotros tres decidimos hacer una sociedad, primero tenemos que decir a qué nos vamos a dedicar. Y supongamos que los tres decimos, bueno, nos vamos a dedicar a la cosecha de manzanas. Lo que debemos hacer es aportar un capital. Tenemos que aportar un capital para que ese emprendimiento que decidimos hacer pueda llevarse a cabo. Porque sin plata, sin capital, nunca se va a poder llevar adelante. Ya vamos a ver más adelante que hay todo un articulado específico de qué se compone ese capital. Ese capital es una serie de activos que en conjunto forman ese capital social y que está previsto que tenga una relación directa con ese objeto, y ese capital va a ser el que me permita a mí llevar a cabo esa sociedad. Estoy hablando de la sociedad cuando la sociedad está comenzando, al principio de la sociedad. El capital social se confunde con otro término que son primos, parientes, como ustedes quieran llamarlo, que se llama patrimonio. Entonces muchas veces les preguntamos qué es el patrimonio y qué es el capital social y no saben diferenciarlo. El patrimonio es una suma variable dentro de una sociedad y está constituido por todos los ingresos, los egresos, los activos, los pasivos que tiene una sociedad. Y el capital social es una suma inicial determinada por los socios que es en principio invariable, no varía todos los días. Cuando yo con Candela y Federico decidimos hacer esta sociedad le pusimos 50.000 pesos de capital social y la largamos a andar.
Empezamos a vender las manzanas, las margaritas, las peras, lo que sea, y quedó el capital social. Ahora, nuestro patrimonio fue variando, porque resulta ser que nosotros, con las ganancias que fuimos produciendo, fuimos comprando camiones, generamos cuentas, pusimos plazos fijos, todo a nombre de la sociedad. Ese es el patrimonio de la sociedad. Es dinámico, varía. También podemos perder plata y vamos a tener menos activos. El capital social va a seguir siendo el de 50.000 pesos. Pero hay solo un momento de la vida societaria en el cual el capital y el patrimonio son iguales. Y es en el momento fundacional de la sociedad. Solamente cuando la sociedad se inicia, el capital social y el patrimonio son iguales. Solamente ahí. Una vez que la sociedad empezó a andar, empezó a funcionar, se transforman en sumas totalmente distintas, con características distintas. El capital sigue siendo invariable, sigue siendo una suma fija, y el patrimonio es una suma variable. Quien no entendió esto, por favor, abra el micrófono y que me lo diga, porque si no, no va a entender un cuerno de lo que sigue después. Yo tengo una duda, profesor. A ver. O sea que el capital social durante toda la vida de la sociedad tiene que estar intacto. Es como una garantía que está. Sí, yo no hablé de garantías todavía. No, pero como dice que es invariable. No me pregunto si es invariable durante toda la vida de la sociedad. En principio, no. Invariable. El capital, a ver. El capital social también es variable. También es variable el capital social. Lo que pasa es que si yo ahora les hablo de la variación del capital social, se les hace un matete. En principio, lo que ustedes tienen que entender es que el patrimonio es una suma variable y el capital social es invariable. ¿Por qué? Porque usted no lo va a modificar todos los días. Usted no se va a levantar todos los días y va a modificar el capital social de la empresa, de la sociedad. Porque si usted modifica el capital social todos los días tiene que ir al registro público e inscribir la modificación del capital social. Entonces, cosa que no pasa con el patrimonio. Usted el patrimonio no hace falta que lo lleve a inscribir a la sociedad todos los días. El patrimonio es una masa activa que está compuesta de ingresos y egresos, débito y haber, y permanentemente se va moviendo y se va moviendo y se va moviendo. El capital social usted lo hace cuando hace la sociedad y lo deja. Punto. Pone 50.000 pesos y queda 50.000 pesos. Usted lo puede variar. No es que no se puede variar. El capital se puede aumentar o reducir. Pero en principio la doctrina entiende que uno es variable y el otro es invariable. Por esto que le estoy explicando. No es que usted va a generar una sociedad con 50.000 pesos y hasta que se muera la sociedad va a tener 50.000 pesos. No. Vamos a ver que hay otro fenómeno que se llama infracapitalización y que tiene que ver justamente con este fenómeno, con la descapitalización de la sociedad. Pero hasta acá, lo que yo expliqué, ¿quién no entendió? Por favor. Creo ¿sí? que la pregunta de la compañera era, que a mí también me hacen la misma duda, es, el capital social son 50.000 pesos, para empezar. Sí. ¿Quiere decir que esos 50.000 pesos después en la vida de la sociedad no se usan? ¿Están como capital resguardado? ¿O es parte del patrimonio y se puede ir utilizando? No. Cuando usted hace una sociedad, usted hace el contrato societario y una vez que hace el contrato societario lo que hace es, va al banco, deposita esa suma, pero ya lo vamos a ver después, más adelante, cómo se hace en cada sociedad. Deposita esa suma
Bueno, como le estaba diciendo, usted va al banco, realiza el depósito, con ese depósito, ese comprobante de depósito, lo que hace es acompañarlo en el registro público. ¿Qué pasa? El tema viene después, porque el problema que acontece con este capital social, a ver, ¿quién era que me preguntó? Yo, profe. Bien, ¿me entendió? Sí, va al banco, deposita el Sí. capital social. Sí. Sí. Ah, y después lo retira, perdóneme. Y después lo retira, el capital social se lo devuelve. Lo que pasa es que ahora le voy a explicar qué hace el capital social. Bueno, vamos a... Profesor, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Sí? O sea, ¿puedo hacer como una pregunta para aclarar un poco? A ver, sí. O sea que los acreedores se cobran del patrimonio, de hecho es lo que dice el principio general, no del capital social. No, espérenme que ahora voy a hablar de eso. Espérenme. Bien. ¿Hasta acá entonces todo el mundo entendió lo que expliqué o no? ¿Todo el mundo entendió? Por favor. Sí, profe. Levanten los dedos si entendieron. Quien no entendió, abre el micrófono y pregunte, porque lo que sigue es muy complicado. Y es donde todo el mundo patina con esta materia. Todo el mundo patina en la misma. Sí. El monto del capital social tiene que ver con respecto al objeto de la el monto del sociedad capital que se vaya a constituir. No lo entendí. Es la especialidad a lo que va, digo, el monto. Sí. El capital social tiene que ver con el objeto a lo que te vas a dedicar. Exactamente, es lo que expliqué hace un rato. El capital social, cuando usted le determina el capital social, tiene que tener una relación con el objeto. Si usted me dice que va a construir aviones Jumbo 747, su objeto va a ser ese, usted no me puede poner un capital de 50.000 pesos. Porque esa sociedad, ab inicio, desde el vamos, es de cumplimiento imposible. ¿Me comprende? Y es en ese momento donde van a tener ustedes que es la primera vez que aparece esta relación entre el capital social y el patrimonio social. Bien, vamos a... ¿Por qué tengo tanta gente con las cámaras apagadas? Tengo Valeria, Parada, Cerda, Ramírez, Miancucheo. Por favor, abran las cámaras. Yo tengo un desperfecto con la cámara, profesor. Bien. ¿Quién más? ¿Por qué tienen las cámaras apagadas, por favor? Profesor. Profe, yo tengo poca señal de internet. Bien. Yo igual, si enciendo la cámara no escucho bien, se escucha todo cortado. Eduardo, una foto. No, profe. A mí me pasa más o menos lo mismo. Cuando está mucho tiempo la cámara, un día como que empieza a consumir datos y me empieza a escuchar entrecortado el audio. Bien. Bueno, procuren tener las cámaras abiertas porque yo entiendo que las cámaras cerradas es como tomar el pelo al docente y algo parecido más o menos. Pero bueno, les entiendo las razones por las cuales los tienen apagadas. Pero si lo pueden con el tiempo acomodar, sería lo óptimo. Vamos a hablar de puntos importantes del capital social. Necesito que presten mucha atención con esto también. El capital social tiene tres funciones. La primera función es una función económica, que tiene que ver justamente con esta que venimos viendo, es decir, la relación que va a tener
con ese objeto, es decir, para poder desarrollar ese objeto, esa es la relación económica, la función económica, mejor dicho. La segunda función que tiene es una función política, si ustedes quieren, porque si yo hago una sociedad con Romina, con Guillermina y con Agustín, y yo aporto 50% del capital social y el resto aporta, entre los tres aportan el otro 50% del capital social, es decir, que supónganse que serían dividido 50 dividido 3 daría algo de 30 y 43, ¿no? Más o menos por ahí. No, 20 y pico cada uno de esos. Entonces, cuando se haga la votación o la toma de decisiones sociales se va a tomar en función del capital social, los beneficios, las ganancias van a ser también en función del aporte del capital social, es decir, yo me voy a llevar el 50% de la ganancia y ellos tres deberán llevarse el otro 50% de la ganancia, dividido en la forma en que ellos hayan aportado. Es decir, que la segunda función que da el capital social es la de justamente la política, es decir, para la toma de decisiones y la toma de creencias o la realización, cuando vamos a ver, por ejemplo, también, cuando lo vamos a ver más adelante, no se haga mucho problema por esto, cuando decide la sociedad, por ejemplo, aumentar el capital social, los socios van a volver a aportar en función de ese aporte inicial de capital social que hicieron. Volviendo al ejemplo, si hay, supónganse que hacemos una asamblea y la sociedad dice, bueno, vamos a aumentar el capital social. Perfecto, ¿en cuánto lo aumentamos? En 100.000 pesos. Bueno, ¿cómo se va a integrar ese 100.000 pesos? En principio, dice la ley, deberá integrarse de la misma manera en la que está integrado el capital originario. Entonces, yo voy a tener que poner el 50% de los 100.000 y el otro 50% va a tener que ser repartido entre los otros tres socios, en la misma forma en que participaron anteriormente. Ya lo vamos a ir viendo a eso. Pero la tercera función, y es la más importante y es la que quiero que presten atención, es la función de garantía. La función de garantía no ha traído pocos dolores de cabeza al grupo. Ha traído más dolores de cabeza de los que ustedes se imaginan. ¿Y por qué ha traído dolores de cabeza a las sociedades? Porque cuando yo constituyo una sociedad y digo, vamos a imaginar que yo constituí una sociedad, vamos a hacernos, miren, háganse en esta idea, que estamos en los años 30, ¿verdad? Hacemos una sociedad, ¿sí? Yo y todos ustedes hacemos una sociedad, y ponemos de capital social lo que sería, no sé qué moneda sería eso, sería peso argentino, o vaya a saber cuál. Imagínense que nosotros pusimos en ese momento, íbamos a producir bulones y tuercas, y entendimos que el capital social que deberíamos poner en ese momento era de 50.000, no sé cómo se llamaría, 50.000 pesos argentinos. Pónganle que sería ese el nombre, no me acuerdo cómo se llamaba en el año 30. Resulta ser que la sociedad en el año 30 comenzó, funcionó, siguió funcionando. Nos iba bien, siempre pagamos las deudas, nunca tuvimos ningún inconveniente, hasta que en el año 2020, con la pandemia, les hablo que la sociedad la hicimos en el 30, empezamos a tener problemas financieros, no podíamos pagar los sueldos, y entonces resulta ser que se producen en esta sociedad una serie de despidos o de cuentas sin pagar, nos inician los juicios para el cobro de esa suma de dinero,
Este aquí que la sociedad no cuenta con patrimonio, porque como ustedes saben, ya se abrieron los caminos entre el patrimonio y el capital social. Lo cierto es que esta sociedad no tiene un peso y el capital social que cumple justamente la función de garantía es exiguo, porque no son, ni siquiera son 50.000 pesos de ahora, son 50.000 pesos de hace del año 30. Entonces, llega la sociedad a que no tiene manera de afrontar los pagos que tiene que hacer. Y acá es donde se presenta un fenómeno que se llama infracapitalización. Y entonces, aquí que comienza a haber un verdadero problema para las sociedades, porque la sociedad entra en una situación de infracapitalización. Y la jurisprudencia ha determinado, en función del deber de prevención del artículo 1710 del Código Civil, el trasvasamiento del ente societario. Es decir, jueces han admitido que esos socios que componen esa sociedad y que en principio habían limitado su responsabilidad social a los 50.000 pesos, sean perforados por la ley a través de la acción de inoponibilidad de la persona jurídica, perfora el manto de la sociedad y se cobra de estos socios que yo tengo acá atrás. ¿Sí? ¿Me entendieron o no me entendieron? ¿Quién no entendió? Abra el micrófono y me dice que no entendió para que lo vuelva a explicar. Yo no entendí desde el momento en que dijo que se dividía el capital social del patrimonio. No entendí por qué se dividía. Bien. ¿Quién más no entendió algo? Yo iba a preguntar si la infracapitalización es como una responsabilidad a los administradores de la sociedad por no tener los bienes suficientes, por el capital suficiente. Bien. Bueno. Yo iba a preguntar, pregunto ahora y ahí ve cómo responde. Espérenme, Manuel, espérenme que le respondo acá a sus compañeros. La primera cuestión por la cual se separa el patrimonio del capital social, porque como les dije antes, el único momento en el que el patrimonio es igual al capital social es del inicio de la sociedad. No hay otro momento en la vida de la sociedad. Nunca más van a estar juntos. Es ahí. ¿Por qué? Porque si usted aporta 50.000 pesos para hacer la sociedad, ¿verdad? Y yo le digo, dígame, ¿cuál es el capital social, cuál es el patrimonio que tiene esta sociedad? ¿Usted qué me responde? ¿Qué me responden? Si no tiene inicio, no tiene. No tiene inicio. O sea, entonces yo le digo, vamos de nuevo. Yo hago una sociedad. Hago hoy Pirulo SRL. Capital social 50.000 pesos. Hoy, 9 de septiembre. Les pregunto a ustedes, ¿qué capital social tengo? 50.000 pesos. 50.000. 50.000 pesos. ¿Y qué patrimonio tengo? 50.000. Es lo mismo. Porque en ese momento de la sociedad es donde coincide el patrimonio con el capital social. ¿Por qué? Porque supuestamente, la sociedad dispone de esos 50.000 pesos para realizar la actividad. Por eso es tan importante que el objeto sea consecuente con el capital social. Yo les di un ejemplo muy claro. Si yo quiero fabricar aviones de guerra, no voy a poner un capital social de 50.000 pesos.
porque se entiende que la relación entre el objeto y el capital es totalmente inviable. Pero cuando esta sociedad empezó a funcionar, la sociedad la hicimos hoy con 50.000 pesos, pero mañana abrimos las puertas del negocio, y empezó a venir gente y empezamos a vender, eso ya es patrimonio, ya no es capital social. Si el día de mañana abrimos y nos quedó como resultado del día que ganamos 10.000 pesos, esos 10.000 pesos no es capital social, es patrimonio. El capital siguen siendo los 50. Por eso se abre, por eso se bifurca. ¿Me entendió o no? Sí, profesor, creo que no había escuchado esa parte. Como le dije, estoy frente al aeropuerto y se escucha siempre cortado, así que empiezo a hilar. Bueno, usted interrúmpame cuantas veces sea necesario, pero yo necesito que ustedes entiendan y entiendan bien. Después ustedes lo van a leer de cualquier autor y lo van a entender, pero si ustedes no me interrumpen, esto lo van a leer 100 veces y es chino básico de donde lo lean, porque no se entiende. Respecto de la infracapitalización, la pregunta que me hizo usted, la infracapitalización es un fenómeno que los socios van a responder, en este caso, porque no han tenido el deber de... A ver si alguien tiene, por favor, que yo no lo tengo, el artículo 1710 del Código Civil a mano, para que lo lea. Profe, dice que toda persona tiene el deber, en cuanto ella dependa de prevenir el daño, inciso A, adoptar las medidas necesarias para la prevención del daño y según la circunstancia del caso, y C, no agravar el daño si ya se produjo. Eso que dice en resumen el artículo ese. Muy bien. Eso es lo que dice el artículo. Que toda persona tiene el deber de prevenir el daño. Entonces, si usted hizo una sociedad en el año 30, le puso 50.000 pesos, estamos en el 2020, plena pandemia, y usted en su mera casualidad de la vida societaria durante 70 años nunca se le ocurrió modificar el capital social, y priva a estos acreedores porque patrimonio no tiene capital social, y está trasladando el riesgo a esta pobre gente que la única cosa que hizo fue contratar con usted, o en el peor de los casos ser empleado suyo, que se queda sin cobrar o a lo mejor 20 años de indemnización porque usted no tiene capital social y no tiene patrimonio, usted le está generando un daño. Entonces, la jurisprudencia lo que ha admitido es que cuando usted hace esta sociedad, usted hace una SRL, ¿qué hace? Construye como una mampara, ¿verdad? Yo hago esta sociedad, ¿sí? Y hago una mampara. Digo, yo respondo con esto que tengo acá. Pero vean, yo estoy atrás de la sociedad. Esta es la sociedad. Yo estoy acá. ¿Me entienden? Entonces, cuando viene Magalí, que es una empleada que trabajó durante 20 años en el negocio del año 30 y no cobra, yo le digo, mirá, fíjate, esta es la sociedad no tiene patrimonio, la sociedad no tiene capital social. Y ella me puede decir, sí, doctor, pero yo sé que usted tiene un piso en Palermo, tiene un departamento en Miami, maneja un Mercedes-Benz, y yo qué le digo a Magalí, sí, pero eso es mío, eso es mío, la sociedad es esta, no tiene nada, mirá, la sociedad no tiene nada. Entonces aparece este deber del 1710, que me dice que yo debo responder porque estoy causándole un daño a Magalí que no le estoy pagando. Entonces, la jurisprudencia lo que ha permitido es correr este velo, correr esta sociedad que es como un velo, que yo me estoy escondiendo atrás de la sociedad, para decirle a ella que no tengo plata, me escondo detrás de esto, pero yo sí tengo plata, y entonces la jurisprudencia lo que hace es decir, bueno, corre el velo, corre esta sociedad, y dice, ahora el responsable es usted, porque usted
está escondido detrás de esta sociedad y se está valiendo de esta sociedad para causar perjuicios a terceros. Entonces, esa es el nuevo lineamiento que viene en la jurisprudencia de la prevención del daño a partir del fenómeno de la infracapitalización. Profesor, escuchándolo, me surge la siguiente inquietud. Sí. Es decir, si en el artículo 5, como usted dijo, en el artículo 5 fue, bueno, no recuerdo en este momento, pero dice que es de mero control, digamos, y las sociedades tienen que hacer un balance todos los años y no se puede arrancar con un capital que no sea acorde al objeto de esa sociedad. ¿No hay un organismo de control de que el capital de las sociedades sea acorde al objeto? Como para prevenir, digamos, que el más débil de una relación, como puede ser un empleado, no pueda, digamos, cobrar su salario. ¿No hay un organismo a nivel nacional que controle eso? No, no lo hay. Ni a nivel nacional ni a nivel internacional. Profesor. La única manera es que los socios decidan aumentar el capital social, entonces. Que los socios sean conscientes de lo que están haciendo y a los fines de evitar justamente este tipo de cosas, decidan, vamos a actualizar el capital social como corresponde. Profe, ¿y la postura que ustedes tienen, desde qué año es, más o menos? ¿Qué cosa? Lo del corrimiento del velo societario por el tema de la infracapitalización. No, el corrimiento del velo societario está en el artículo 54 de Ley Social, claro. Lo vamos a ver, y el corrimiento del velo societario fue desde hace años. Lo inventó un alemán allá por el siglo XVIII, y luego se trasladó, ustedes saben que nosotros tenemos una fuerte tendencia al derecho continental, y luego se trasladó al derecho argentino. Esa era un poco mi duda también. Entonces, profesor, esto de la acción de inoponibilidad, digamos, que puedan, digamos, atacar a los socios, ¿es independiente del tipo social escogido? O sea, ¿es independiente que tengan la responsabilidad limitada o no? No tiene nada que ver, porque usted lo que le va a pedir al juez justamente es que justamente atrás de un tipo de sociedad de responsabilidad limitada o sociedad anónima, que se están, digamos, limitando la responsabilidad, justamente la están fraguando a usted la cuestión. Va contra todos los tipos societarios. Contra todos los tipos societarios. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Profe? Sí. Le hago una consulta. ¿Y cuál es el parámetro que deberían tener los socios para entender que debe haber un aumento del capital? Sí, usted se da cuenta nomás del simple hecho de que, mire, el dólar pisó los 187 pesos. Imagínense que el grado de inflación que tenemos, entonces ya uno se da cuenta de que no puede tener una sociedad. Yo no les digo que, a ver, las empresas argentinas sufren infracapitalización a diaria o mensual, si usted lo quiere llamar de alguna manera, porque permanentemente el dinero se pierde validez, el dinero pierde, digamos, capacidad adquisitiva, pero hay sociedades que usted las ve que en 20 años, 30 años no modificaron el capital social. Profesor, 50.000 pesos en la década del 90 no son lo mismo que ahora. Imagínese que usted tiene el dólar, con la estabilidad que tiene el dólar como moneda, $100.000 ahora no son lo mismo que hace 5 años atrás. No le hablo ni siquiera le hablo acá, porque acá ha perdido relación el dólar, el euro, el peso y el que se le ocurra, pero en Estados Unidos, $100.000 hoy no es lo mismo que 5 años atrás. Por ejemplo, en la década del 60, una persona que manejaba $2.000 millones era una persona multimillonaria. Hoy, si usted tiene una fortuna de $2.000 millones, no es multimillonario. Porque hoy, para ser multimillonario,
usted tiene que hablar específicamente de 35, 50 mil millones para arriba. ¿Por qué? Porque el dólar ha sufrido variaciones en su propia moneda. ¿Se da cuenta? Entonces, Profesor, si usted nunca se le ocurre modificar esto, a esto hay un artículo, ahí voy, esto hay un artículo que lo pueden bajar en internet, a ver si les puedo decir dónde está para que lo bajen, espérenme, ¿no? Esa es la cuestión, digamos, profe, ¿sí? entonces, por ejemplo, si hay un damnificado en esa situación, ¿suficiente con que se pruebe, digamos, que está ese poco capital o infracapitalizado? ¿O hay que probar la mala fe, por ejemplo, aparte? Por más No. que capaz que sea por entendido. No, porque la mala fe usted no la necesita probar, no necesita probarla porque ya es profeso. Léanse, pongan en el Google, pongan mi nombre, Luis Ceserani, y ponen ratio, R-A-T-I-O, Iuris, I-U-R-I-S. Luis Ceserani, ratio Iuris. Ahí van a encontrar un artículo mío que yo escribí sobre todo este tema de infracapitalización. ¿Sí? Ahí lo van a encontrar. Googleenlo ahí y se lo pueden bajar, que está explicado bien todo este tema. Una de las preguntas fundamentales del entuerto es si el socio tiene la obligación del deber de prevención. Ahí está explicado por qué. ¿Por qué sí, por qué no? Yo entiendo que sí. Si alguno de ustedes entiende o considera que no tiene el deber de prevenir el aumento del capital social, en la próxima jornada me puede decir que no está de acuerdo y yo le voy a admitir el porqué de la explicación. No hay problema. Entonces, profesor, en el caso de la infracapitalización, la responsabilidad es solidaria entre todos los socios en base a esta mala fe, sí. más allá del contexto de un país como en el que vivimos, donde la inflación supera con creces siempre montos que uno pueda determinar, ¿no? Digo, sí, porque usted esa mala fe que usted hablaba, la única acción que usted tiene para hacer, porque, a ver, esto lo vamos a ver más adelante, no se hagan mucho problema por entender esto que está acá, que les digo ahora. El tema es el siguiente. Cuando usted interpone a ver, usted no se presenta ante el juez y le dice, vengo a pedir la infracapitalización de esta sociedad. De hecho, no hay ningún artículo de la ley de sociedades que diga, que hable específicamente de la infracapitalización. Lo que sí le habla y le dice es justamente esto nuevo. Ahí van a encontrar hay dos, pero ustedes busquen, pueden leer los dos, no hay ningún problema, pero busquen el que habla de infracapitalización, no sé cuál es. A ver, yo tenía abierto acá. Lo acabamos de poner en el chat, profe. Ah, bueno. Link. ¿Cuál puso en el chat? Porque acá ¿Es uno veo de diciembre? el de 2020, ese que está acá, adelante de todo. El deber de prevención en la infracapitalización y la responsabilidad de los socios. El otro es el ofrecimiento y la producción de pruebas en la insolvencia transnacional. Eso nada que ver, pero si quieren leerlo, leanlo, no viene al caso, pero bueno. Entonces, lo que tienen que entender claramente de esto es que el socio tiene obligación de mantener el capital social. ¿Sí?
porque es un deber del socio mantener la capitalización social, porque por estas funciones que le digo, el capital social tiene que tener consecución con el objeto, tiene que mantener, digamos, una relación específica de garantía, tiene que tener una función de garantía. Entonces, frente a todos esos parámetros, el socio está dejando de realizar esos actos y en consecuencia es responsable. ¿Sí? Profesor, le hago una pregunta. ¿Los socios pudieron accionar en materia de infracapitalización contra los administradores, que son quienes llevan a cargo la contabilidad de la sociedad? Sí, claramente que sí, tranquilamente. Sí. En teoría, entonces, con eso me refiero, ¿se le podría adjudicar la responsabilidad a los administradores por no llevar a cabo una administración efectiva de la economía de la empresa? Mire, sí y no. O sea, usted los puede demandar y tienen responsabilidad, de hecho tienen responsabilidad, pero si usted tiene un administrador hábil que le dice, miren, yo los cité, les dije, les informé y nadie me dio pelota, o puede comprobar la exoneración de responsabilidad a pesar de que se lo dijo. O sea, acá los que caen seguros son los socios. Los socios caen. El administrador también puede caer, pero no exime a los socios de la responsabilidad. No. ¿Sería como acciones de repetición contra los administradores? ¿Tendrían eso los socios por ahí? No hay acción de repetición. O sea, acá no. Cuando usted habilita, usted lo que le dice, ya lo vamos a ver bien cuando veamos la figura del 54. Lo que le dice al juez es que le habilite el corrimiento del velo societario del artículo 54, que es la inoponibilidad, que es esto que yo le expliqué, que le están haciendo a los socios. Los socios le están poniendo adelante suyo esta sociedad, que es una sociedad totalmente vacía, que no tiene nada. Entonces, profesor, pero el hecho de que uno cree una sociedad es para crear una persona jurídica aparte, con una finalidad y un objeto. La infracapitalización vendría a ser que esta persona jurídica no puede responder ante sus acreedores y sus obligaciones. Ahora, correr ese velo es despojarle de personalidad a esta persona jurídica e ir al patrimonio de las personas que la integran. No es una cosa menor y tampoco, digamos, es como la idea, por algo se crea una persona jurídica distinta. Sí, yo le entiendo lo que usted me dice, y es correcto tal cual como usted me lo dice. Usted genera una responsabilidad, genera una persona jurídica que de repente, desde el vamos, es una persona distinta a la persona de los socios, una persona independiente, pero hay un pequeño detalle, mi estimado, que la ley no le permite que usted construya una persona jurídica para valerse de esa persona jurídica y hacer fraude a terceros o perjudicar derechos de terceros. Entonces ahí es donde pasa la diferencia. Como usted está usando un elemento que la ley crea con un fin distinto al que usted le está dando, es usted el que está habilitando la acción para que yo, juez, le diga a usted que usted es responsable. Porque si usted hace una sociedad y usted la capitaliza, y es más, le digo una cosa, fíjese una cosa, si usted tiene una sociedad infracapitalizada y la tiene durante 20 años, pero nunca tuvo un problema y pagó los sueldos y no hay nada, yo le pregunto a usted, ¿cuál es el problema? Siempre que no haya daño no existe responsabilidad, digamos. ¿Cuál es el problema? La infracapitalización. Si usted imagínese que lo agarró la pandemia, ¿verdad? Y no puede pagar los sueldos, y usted tiene un yate de 20 metros de eslora, y va y lo vende y paga los sueldos, y la sociedad la tiene infracapitalizada, acá no hay ningún problema. Ahora, usted tiene el yate, 20 metros de eslora, para salir a pasear por el Tigre, ¿no? Y
no le paga los sueldos a los empleados, bueno, espere. Y usted me viene a decir, no, yo tengo una sociedad de responsabilidad limitada. Usted está usando la sociedad para otros fines. Venda el yate que lo compró con la sociedad y páguele a los empleados. Ese es el razonamiento. Profe. Porque si no, es todo una jauja. Aunque le digo una cosa, lo que usted me acaba de decir en el derecho español no es viable. En España es muy difícil que usted logre que un juez le traspase la sociedad por estos casos. Por ejemplo, te lo digo. Y profesor, por ejemplo, las sociedades unipersonales que no estaban permitidas, en principio pienso yo, que una sola persona separe parte de su patrimonio para crear una persona jurídica distinta, y me suena que tiene como una finalidad, perdón, recién estamos entrando en la materia, pero digo con respecto a eso, separar parte del patrimonio para crear una persona distinta, que tus acreedores no puedan accionar directamente contra vos, y parece que Se me cortó, no lo escucho más. Se me cortó, no sé qué dijo. A mí también me parecía que se cortó. Apagó el micrófono. No, es que le pasó algo le pasó. No tiene buena Pero tiene que señal ver de con- todas maneras, algo le parecido debe haber a lo- sucedido. A la empresa que hubo problema con el tema de en Santa Fe, creo que es en la provincia de Santa Fe, que hay ¿Qué un cosa? conflicto más o menos parecido a lo que usted está contando en el ejemplo. Creo que es una aceitera que Vicentino. está en conflicto. Sí. Sí, pero el Acá en la conflicto... zona hay muchos casos de empresas frutícolas que han dejado a los empleados sin poder cobrar sus saberes, sus Sí, sí. indemnizaciones. Muchas. De pronto no tienen bienes para responder, de pronto no hay ningún capital que responda. Exactamente. Sí, ese es el problema que hay. Entonces, ahí es donde aparece el dilema. Usted está usando una persona jurídica para ocultarse detrás de una estructura que la ley le prevé para que usted pueda tener otro movimiento comercial, pero no para fraude a terceros. Ya lo vamos a ver cuando veamos inoponibilidad en el artículo 54. Son dos cosas distintas, que usted use una persona jurídica y limite su responsabilidad, y otra cosa muy distinta es que usted use una persona jurídica para, es profeso, hacer, digamos, daños a terceros, lo que se llama, que lo van a leer ahí en el artículo, la famosa traslación del riesgo. Es decir, yo traslado el riesgo mío empresario, se lo traslado al resto. ¿Sí? Bueno, vamos a, lean, por favor, ese artículo, yo necesito que lo lean, porque es un tema importante del derecho societario que tienen que saber. Y si hay algo que no lo entendieron, me preguntan. Bueno, bien, acá estamos. Bueno, como les decía, entonces lo que vamos a tener que hacer es, lean este artículo, que es un artículo que les va a clarificar bastante todo el panorama que tiene que ver con la infracapitalización, y cualquier cosa me preguntan.
¿Sí? Bien, vamos a ver ahora seguimos con el artículo 11. ¿Quién estaba leyendo? Yo, profe, sigo. El inciso 5, habla del plazo de duración que debe ser determinado. Bien. Esto puede ser un plazo de duración que usted diga, la sociedad dura 99 años, 10 años, 5 años, 10 años, o lo que sea. ¿Sí? ¿Qué más? El inciso 6 dice la organización de la administración, de su fiscalización y de las reuniones de socios. Bien. Acá lo que van a ver ustedes que son justamente las tres funciones que tienen, o los tres órganos que están en toda sociedad. La fiscalización, la administración y las reuniones de socios, que son las asambleas. La asamblea, la sociedad delibera a través de la asamblea, la sociedad fiscaliza a través de un órgano de fiscalización, ya lo vamos a ver cuáles son más adelante, y la administración, que generalmente puede ser un socio, puede ser en el caso de los gerentes, puede ser un socio gerente, en fin, ya vamos a ver cuál. ¿Qué más, mi estimado? El inciso 7 dice las reglas para distribuir las utilidades y soportar las pérdidas. En caso de silencio, será en proporción de los aportes. Si se prevé solo la forma de distribución de utilidades, se aplicará para soportar las pérdidas y viceversa. Bien, este artículo que parece muy estúpido tiene mucha significación y es justamente el que habíamos visto antes, que tiene que ver con el capital social. Es decir, el capital social que ustedes inicialmente marcaron es el que le va a permitir a ustedes determinar cuáles son los montos que cada uno de ustedes va a percibir en concepto de utilidad y que cada uno va a percibir en concepto de ganancia. Fíjense cómo les dice, que si ustedes determinaron dice, si ustedes determinaron la forma de distribución de las utilidades, se aplicará para soportar las pérdidas y viceversa. Es decir, que si determinaron uno y no determinaron el otro, ese que determinaron va a ser la forma en que se va a tomar por la ley la forma de dividir el que falte. Esto es un mecanismo, se los explico desde ahora para que lo sepan. La ley de sociedades tiene un montón de cuestiones que va a regularizar de esta manera. Es decir, la ley de sociedades en principio les deja a ustedes que ustedes digan de qué manera van a producir determinadas cosas. Por ejemplo, el capital social en las SRL, las mayorías en las SRL, la integración del capital, y les va a establecer muchas veces mínimos. Mínimos que son considerados de orden público societario, es decir, son bases que ustedes no pueden dejar de lado. Es decir, son bases que ustedes tienen que tener en cuenta a los fines de poder, digamos, generar a partir de ahí. Es decir, por ejemplo, cuando la ley le habla de mayorías, por ejemplo, les voy a explicar algo. En las SRL, esto es importante, este es un artículo muy importante, el artículo 160 de la SRL, que les dice a ustedes que tienen que ustedes tienen que en principio establecer cómo van a ser las mayorías, ¿sí? Y cómo van a tomar las decisiones por mayoría. En caso de que ustedes no lo hagan, la ley de sociedades les prevé un mecanismo. Ya lo vamos a ver. Está puesto ahí abajo. Pero igualmente, le dice que la mayoría del capital social va a ser exclusivamente de más del 50% del capital social. Con lo cual le está queriendo decir a ustedes que ustedes pueden establecer una mayoría que sea en el 60%, en el 70%, en el 50 más 1, pero nunca del 50 para abajo. ¿Se dan cuenta?
cuando ustedes hacen, por ejemplo, otra regulación que hay en la ley en SRL, que les dice que el capital se puede integrar mínimo en un 25% en el momento constitutivo y que puede ser integrado el resto en el lapso de 2 años. Esa es otra de las cuestiones que también les dice a ustedes, o indica a ustedes, que no pueden, bajo ningún punto de vista, integrar en menor cuantía que el 25%. Pueden integrar el 26, el 27, el 28, el 30, el 40, el 50 o el 60, pero no menos del 25. Son normas de orden público societario. Hay un montón. Esas son algunas de las que me acuerdo ahora. Bueno, ¿qué más, mi estimado? Seguimos. El inciso 8 dice las cláusulas necesarias para que puedan establecerse con precisión los derechos y obligaciones de los socios entre sí y respecto de terceros. Bien, bueno, esto lo van a ver con el doctor Cabral Iberia, que le encanta el tema de socios, así que esto lo van a ver bien con él. Es decir, lo que les dice acá es que establezcan las reglas que tienen que tener estas sociedades, ¿no? Para la relación entre los socios. ¿Qué más? El 9º inciso dice las cláusulas atinentes al funcionamiento, disolución y liquidación de la sociedad. Bien. Bueno, esto es justamente, me disculpan un momentito. Claro. Discúlpenme. Bueno, seguimos adelante entonces. Estábamos hablando de las cláusulas atendientes al funcionamiento, disolución y liquidación de la sociedad. Estas cláusulas van a ver ustedes que generalmente muy pocas sociedades son las que logran poner qué cláusulas van a tener respecto de estos tres puntos. Sin embargo, son las cuestiones más importantes que tienen que ver con el funcionamiento y disolución. Fundamentalmente con la disolución. La disolución es un instituto, que lo vamos a ver más adelante, que implica la desaparición, digamos, de la persona jurídica, ¿sí? Es decir, la persona jurídica la que se disuelve, en este caso. Y la liquidación es el acto posterior que viene a la disolución. Es un tema muy interesante, es un tema que a mí me gusta mucho y que lo vamos a ver con más profundidad en el artículo 94, 95 y por allá.
Les voy a contar un cuento para que entiendan de qué se trata sociedades. Cuando una persona nace, ¿ustedes qué hacen? Van, inscriben esa criatura en el registro, ¿verdad? Para que le den el DNI, etcétera, etcétera. Bien. Cuando ustedes hacen una sociedad, pasa lo mismo. Van y la inscriben en el registro público. Ahí la sociedad, ¿cuál era el efecto que adquiría? ¿Se constituye? Regularidad Sí, pero- adquiría. Regularidad. Perfecto. Porque la constituí con el contrato, con la celebración del contrato. Entonces, ahí la sociedad es como las personas, empieza a andar por la vida. Hasta que llega un momento que las personas, ¿qué pasa con las personas? Se mueren. ¿Sí? Y las sociedades también se mueren. ¿Cómo se llama la muerte de las sociedades? Disolución. Y cuando a ustedes se le muere una persona, ¿qué hacen con esa persona? Hacen un velorio, se la entierran en un cementerio, y después viene la parte de la distribución. ¿Sí? Si el que falleció tenía bienes, se divide entre los herederos. Y si no tenía bienes, no hay nada que repartirse. Se entierra el muerto y se terminó el partido. En las sociedades, ese momento es el proceso de liquidación. Y después es la cancelación de la inscripción registral, que equivaldría a la extensión de un certificado de defunción. ¿Por qué les explico esto? Porque si ustedes entienden este camino, como yo les acabo de contar este cuento, van a entender todo el proceso societario. La sociedad nace, comienza, se desarrolla, puede que en algún momento se disuelva, o puede que no, y después se liquide y se haga la partición de lo que quede entre los socios. Lo mismo que pasa con una persona. Si ustedes hacen este parangón que yo les acabo de dar recién, siempre se van a acordar de qué pasa con una sociedad. Siempre. No se van a olvidar más. Una sociedad es una persona jurídica y como su nombre mismo lo indica, como persona que es, tiene las mismas cuestiones o pasa por las mismas cuestiones que hace una persona normal, una persona de carne y hueso. Ni más ni menos. Bien. Vamos a hacer un pasmar de artículos y vamos a terminar, porque no quiero seguir con el tema que sigue, que es nulidad. Vamos a ver el artículo 12. ¿Hasta acá hay alguien que no haya entendido? ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿Alguien que quiera preguntar? ¿Alguien que quiera saber algo? Profe, Sí. con respecto, usted dijo que por lo general en el contrato social no se establece esta norma de disolución y liquidación, ¿puede ser? ¿Cómo, perdón? Que por lo general en la sociedad establecen las normas sobre disolución y liquidación que estábamos hablando recién, porque ya lo establece la ley de sociedades. Por lo general, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay un artículo que es el 89 que a usted le permite, por eso lo dice este artículo, establecer causales de disolución contractual. Y si usted puede decir, no sé, que una sociedad de 2 socios solteros, supóngase, me acordaba un ejemplo estúpido, pero para que le grafique. Usted arma una sociedad con 2 amigos más solteros y dicen, bueno, el que se casa, si se casa uno, la sociedad se disuelve. Supóngase, ¿no? Y lo pone por contrato por escrito a eso, lo pone como una cláusula integrativa de disolución. Y efectivamente, se casa uno de sus amigos y usted dice la sociedad se disuelve.
Claro, pero sería como agregarle algo más a lo que dice el código, o sea, perdón, la ley de sociedades. Exactamente, porque el artículo 89 se lo faculta tranquilamente. Tranquilamente. Ya lo vamos a ver. O sea, usted tiene causales de disolución, que son las del 94 y 94 bis, Sí. y el 89, si alguien lo tiene a mano y lo quiere leer. Las causales legales, ¿no? A ver. Causales contractuales. El artículo 89. Los socios pueden prever en el contrato constitutivo causales de resolución parcial y de disolución no previstas en esta ley. Ahí se lo dice. Por eso este artículo le está habilitando que usted prevea. Si usted no dice nada respecto a la disolución, usted no dice nada, le van a aplicar supletoriamente las causales de disolución de la sociedad. Hay una cuestión. Usted puede cambiar las causales de disolución y decir, no, el capital social en realidad, en esta sociedad que yo hice, la pérdida del capital social no va a ser una causal de disolución. ¿Usted puede cambiarla? No, no las puede cambiar. Usted puede agregar algún supuesto, pero no dejarlos de la ley de sociedades, porque ese es otro orden público societario. Si usted las establece, aparte de las que están previstas, bárbaro, se las aceptamos como válidas. Si usted no las prevé, son las del 94. Y usted no puede sacarlas del 94 y ponerla que a usted se le ocurra. Por más que usted me venga y me diga, sí, mire, pero esto es derecho privado, acá la autonomía de la voluntad. A mí no me importa, la autonomía de la voluntad yo se la estoy respetando con la posibilidad de que usted adicione a lo que ya está, pero no que reste. Ojo con eso. Bien. Profesor, Sí. en un contexto tan globalizado y tan dinámico y con tantos nuevos tipos digamos, de formas de hacer negocio, esto es muy estanco, ¿no? Esto queda como muy rígido. Con respecto a esto, ¿no? La libertad contractual, digo, A ver, me parece Pablo, que no le entiendo, poner las causales. no le entiendo qué me quiere preguntar, a ver. Pablo, dígame, no le entiendo qué me quiere preguntar, cuénteme. Perdón, mi internet A ver. no funciona muy bien. No, mi pregunta era si usted acaba de decir, bueno, que hay mucho que es de orden público societario y el margen que tienen las empresas, digo, para constituirse. Hoy en día existen muchos tipos de empresas, la dinámica económica es muy globalizada. ¿Esto termina haciéndolo muy rígido o es simplemente un parámetro de lo básico para lo que pueda uno, en este caso los socios, poder contractualmente poner a la sociedad? Ahora lo entendí. No es algo estanco, es algo muy mínimo lo que regula la ley. No es una cosa que en realidad todas las leyes societarias del mundo regulan en mayor o en menor medida cuestiones como esta. El único país en el que no toman tanta ímpetu la norma es en el derecho norteamericano. Porque el derecho norteamericano se maneja mucho con lo que tiene que ver con el tema de la oferta y la demanda en la bolsa. Es decir, si usted se la mandó, si usted hizo una mega estafa en Estados Unidos, por más contrato societario que se lo haya hecho, no sé, Vítolo, Nissen, póngale por decir un nombre de algún jurista renombrado, y lo puede usar como papel higiénico, le va a venir bien. Porque usted perdió credibilidad en la bolsa como empresa y no lo salva nadie.
Entonces ahí es donde un poco la ley de sociedades generalmente cede al principio de la realidad, en el sentido de que usted deja de operar en el mercado por cuestiones ajenas a las leyes sociales, sino que deja de operar porque realmente se mandó un mega fraude y a usted no le va a comprar una acción más, pero ni su abuela se la va a comprar. Porque realmente es una empresa que fracasó. Fíjense la idiosincrasia norteamericana. A Bill Clinton, ¿cuál fue el gran problema que tuvo Bill Clinton? Haber tenido un amante, haber metido un amante a la Casa Blanca o haber mentido al Senado. Haber mentido al Senado. Haber mentido al Senado. Haber mentido al Senado. Entonces, porque era, como dice Nietzsche, no es el que tú me hayas mentido, sino el que yo ya no te crea. Me mentiste tantas veces que ya no sé de todas las veces que me dijiste verdad y mentira, cuál es la verdad y cuál es la mentira. Entonces, eso es lo que pasa en el mundo, pero no es una cosa tan rígido lo que le están poniendo acá. Parece, pero no lo es. Parece, pero no lo es. Son causales lógicas, además. Bueno, vamos a ver el artículo 12, que habla sobre la ineficacia de las... ¿qué pasa cuando usted hace una modificación, esta que venimos comentando, el famoso aumento del capital social? Pero acá mi amigo Agustín, que era el socio encargado de llevar al registro público la modificación del contrato, todos nosotros somos los socios, y le dijimos a Agustín que lleve el contrato a inscribir a la sociedad, y Agustín se olvidó. Se fue a comer, se fue a la casa de la novia, se fue al club, se fue al boliche, se fue donde sea, nunca más llevó ese contrato a inscribir. Nosotros nunca le preguntamos si lo había llevado a inscribir, lo dimos por escrito. La pregunta es qué pasa con ese contrato respecto de terceros. Fíjense lo que les dice. Las modificaciones no escritas regularmente obligan a los socios otorgantes. Quiere decir que nosotros, en este caso, a pesar de que no llevamos el contrato con el aumento social, de capital social, estamos en principio ¿cómo? ¿Cómo estamos? Obligados. Obligado. Dice el artículo. Son inoponibles a los terceros. ¿Qué podríamos decirle a nosotros a los terceros? ¿Qué le podríamos decir a los terceros? No se puede oponer, o sea, no se puede decir, bueno, mire, como no sabía, me eximo o no voy a cumplir. Como Agustín se olvidó y nosotros creíamos que lo había inscrito, mire, perdónenos, pero no somos responsables. No, son inoponibles a los terceros esas cuestiones. No obstante, dice, estos pueden alegarlas contra la sociedad. Quiere decir que los terceros pueden alegar la existencia de ese capital social contra la sociedad. Y los socios. Fíjense acá como les dice, y los socios, contra la sociedad y los socios. Hay otra especie también más, digamos, de posibilidad de ir a imputar directamente esta modificación no inscrita en contra de los socios. Salvo en las sociedades por acciones y en las sociedades de responsabilidad limitada. ¿Por qué? Porque prevén otro tipo de responsabilidad. En las sociedades donde son sociedades específicamente del tipo, ya las vamos a ver, no se hagan problema por esto, las sociedades de tipo colectiva, capital industria, comandita por acciones, etcétera, etcétera, en esas no va a poder ser posible serle opuesta a los socios. Vamos a ver ahora, y con esto vamos perdón que no, justo cuando estaba para hablar de eso, pero ¿cuál sería la salvedad? Que los terceros no le podrían alegar las modificaciones en contra a los socios de ese tipo de sociedades, o... Claro, se refiere respecto a los socios en las SRL y en las sociedades, en las por acciones de responsabilidad limitada. Exactamente.
Porque tiene que ver con el tipo de sociedad, del tipo de responsabilidad que usted está incluyendo también. Usted en la colectiva, por ejemplo, ¿qué tipo de responsabilidad tiene? Solidario. Solidaria, perfecto. Entonces, en ese caso, ahí no podría usted ir a oponerle esa... Sí contra la sociedad, porque fíjese que le dice bien claro, se refiere básicamente a los socios, pero sí contra la sociedad, ¿eh? Ojo que contra la sociedad sí. Contra la sociedad sí. Profesor. Porque si no yo me pasaría haciendo SRL, me escribo las modificaciones contractuales y digo, ah, no, a mí no me toca. No. Se salvan un poco y hasta por ahí nomás, porque creo haber leído un caso que no se salva. No le quiero mentir, pero me viene a la cabeza, me hace ruido con haber leído una vez algo que sí los hacen responsables. Si lo encuentro, se lo voy a mostrar. Bueno. Pero me parece que hubo algún caso en que sí se le imputó. Le voy a investigar y después le comento. Pero en principio, imagínense que perdería toda lógica el sentido, porque entonces yo hago modificaciones SRL, me escribo las modificaciones y digo, a mí no, a mí no porque se salvo. Claro, por eso me da dudas. O sea, claro, entiendo que tengan la responsabilidad limitada, pero en definitiva, si no inscribís las modificaciones... Es parte. Para mí, lo que yo siempre entendí, tengo entendido que la doctrina sí lo entiende, es que a donde le frena es ese salvo es respecto de ese socio, pero no respecto a la sociedad. Porque entonces no habría lógica en el artículo en sí. Claro. Pero yo igualmente recuerdo, ahora no le puedo decir porque por ahí leo muchos fallos, por ahí no me acuerdo, a veces se me pianta. Yo creo que hubo un fallo una vez que habló sobre esta responsabilidad. Si lo encuentro se lo voy a dar para que lo lean. Bueno, vamos a ver ahora una serie de estipulaciones que son nulas. Están contenidas en el artículo 13. Yo necesito que ustedes la sepan, porque necesito que la sepan, pero más allá de que nos detengamos a ver cada una en detenimiento de qué se trata o cómo se trata, lo importante del asunto es que ustedes sepan a qué obedecen. Y en realidad obedecen a algo muy sencillo, que obedece al tema de que las sociedades, cuando ustedes hacen una sociedad, artículo 1, van a contribuir con un capital y recibir parte de las utilidades. Es el principio básico por el cual toda persona conforma una sociedad. Si yo hago una sociedad con Magalí y la hago y aporto capital, es para obtener un beneficio. Entonces, todas estas cláusulas que están acá, ustedes cuando las lean, se van a dar cuenta que están puestas a los fines de que se rompa ese equilibrio inicial que está puesto en el artículo 1. Por eso les dice que alguno o alguno de los socios reciban todos los beneficios o se los excluya de ellos, o que sean liberados a contribuir a las pérdidas. El artículo 1 no los autoriza. Si no, este artículo se daría de patadas con el artículo 1 de las sociedades. ¿Se dan cuenta? Porque entonces no tendría sentido el artículo 1 que les dice que ustedes tienen que aportar y dividir, y hay otro artículo que les dice que van a dividir los beneficios y las pérdidas en función de lo que aportaron, y ustedes me establecen una cláusula de esta. Entonces son nulas. Fíjense la segunda, que los socios o socios capitalistas los restituyan los aportes con un premio asignado con sus frutos o con una cantidad adicional, haya o no ganancias. ¿Perdón? ¿Qué tipo de sociedad sería esa?
que aseguren al socio su capital o sus ganancias eventuales, que la totalidad de las ganancias según las prestaciones en la sociedad pertenezcan al socio o los socios sobrevinientes, que permitan la determinación de un precio para la adquisición de la parte de un socio por otro que se aparte notablemente de su valor real al tiempo de hacerla efectiva. Vamos a ver con el desarrollo del tiempo del derecho societario que nos vamos a volver a encontrar con alguna de estas cláusulas, fundamentalmente con esta última, cuando veamos la cesión de derechos, la cesión de acciones, no las acciones, la cesión de cuota parte en la SRL, que hay un mecanismo establecido, incluso un mecanismo para la determinación del precio. Pero las vamos a ir viendo con tiempo. Pero además, lo que se intenta con este tipo de cláusula, no solo que se evite el dar contrapatada con el artículo primero, sino que se evite el fraude, porque son cláusulas que tienden al fraude. ¿Sí? Tiendan al fraude, como esa de asegurar las ganancias eventuales. Ya las vamos a ir viendo con el tiempo. Sí necesito para el examen que se las sepan, evidentemente deben saberlas. ¿Está? Bien, ¿alguien me quiere hacer una pregunta antes que se corte el Zoom nuevamente? ¿Estas estipulaciones son taxativas? Son taxativas. O sea que no son puede nulas. tratar abuso de derecho en un... Si ve que... No le puede aplicar analogía, no puede poner un supuesto parecido, no puede poner un supuesto que a usted le parezca igual, y además de eso son nulas. Quiere decir que no le van a producir ningún efecto de ninguna especie, de ningún color, de ninguna nada. Tampoco podría establecer el juez entonces que las aplica, o sea, que declara nula una cláusula por abuso del derecho, que es un principio general del derecho. No, porque son nulas. No se las admite. Claro, Profe, pero no admitiría otras por abuso de derecho. No, ya vamos a ver lo del abuso del derecho. No se adelante con el abuso del derecho. Ya lo vamos a ir viendo más adelante, que hay una parte que habla del abuso del derecho. Pero ahora no lo mezcle acá. Estas son estipulaciones nulas. Usted me pone en un contrato algo de esto, le asegura a un socio las ganancias eventuales, esa cláusula es nula. Claro, yo me refería a si solamente son nulas estas cláusulas que dice el artículo, o sea, si el artículo es de carácter taxativo. Yo les dije que sí, son taxativas, son solamente esas que están ahí. Son solamente esas que están ahí, con la redacción que usted le quiera dar, por supuesto, ¿no? Pero si usted me pone algo de eso en un contrato, es nula. Esa causal es nula absolutamente. No tiene efecto, no produce ningún efecto. Y son esos supuestos, nada más. No entran los parecidos, los análogos, no. Son taxativos, porque el efecto es muy fuerte, le está nulificando la cláusula. Entonces imagínese si sería no taxativo. Esto sería un sálvese quien pueda. Cualquier cláusula podría ser atacada de nula. No. La nulidad en el derecho es la sanción más fuerte que tiene. Profesor, tiene que ver con la previsibilidad también. ¿Con la qué, perdón? La previsibilidad, digo, con respecto al funcionamiento de una sociedad, ¿no? Como manera de control. Sí, también puede ser. Pero básicamente lo que se intenta evitar acá es el fraude. El fraude y que... Profesor, ¿las modificaciones son constitutivas o con respecto a la... Perdón, me quedó la pregunta del artículo 12. No, las modificaciones nunca son constitutivas, siempre son declarativas. Lo que hace es dar publicidad, da efecto erga omnes contra terceros. Jamás una inscripción, por más que usted escriba lo que inscriba, en el caso de sociedades hablo, no es de carácter constitutivo, es siempre de carácter declarativo. Da publicidad a terceros. Nada más que eso.
Y en el carácter, cuando usted la inscribe a la sociedad inicialmente, le da la regularidad, pero no constituye la sociedad. Usted la sociedad la hizo en el momento en que se sentó y acordó con los socios realizar la sociedad en tal término. Bueno, nos vemos la semana que viene. Cualquier cosita, traten de leer ese artículo para ir sacándose las dudas. Y en la página de Petco tienen todo el material con todos muchísimos audios que hemos subido para que vayan leyendo. Ya están puestas las fechas del parcial, no me pregunten cuáles, pero están subidas en Petco y están subidas las materias que tienen que estudiar, y vamos a tomar toda la parte de sociales hasta donde lleguemos una semana antes del parcial. ¿Sí? Bueno. ¿Estamos? Bueno, Les profe. mando un saludo. Profesor, ¿las clases van a seguir siendo sincrónicas? Sí, en la medida de lo posible, sí. Sí. Bien, gracias. Por nada. Gracias, profe. A ustedes, gracias a ustedes. Hasta luego, profe. Chao, hasta luego, gracias. No, profe, hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, profe. Adiós.